posible que algún día tú disfrutes hacer ejercicio, que disfrutes levantarte a las 6 de la mañana, ir a correr, luego pasarte al gimnasio, en las tardes volver a correr otro ratito, irte a trotar, poner un video de Fausto Murillo y ponerte a hacer ahí los ejercicios y sentirte como, wow, ese ejercicio, lo necesito? Es posible que tú tengas días en los que digas, necesito sí o sí ahorita ya en unas clases de Zumba porque siento que me estoy muriendo de que no me he movido en todo el día. Mi nombre es Dani Elizabeth, soy licenciada en nutrición y en esta ocasión te voy a contar más como un chismecito, va a ser más de chismear, una plática entre tú y yo en la que te voy a contar básicamente mi experiencia de vida, quién soy y cómo se ha relacionado el ejercicio y la alimentación conmigo. Tal vez te puedas sentir identificado en algunas experiencias que voy a contar. Si es así, por favor, déjame en los comentarios o platícame cómo viviste tú estas etapas de tu vida, cómo sentiste que te afectó el ir creciendo. ¿Y cómo has sentido que te afecta tu genética, quién eres, tu familia, el entorno en el que te relacionas y cómo es que eso te ha llevado a donde estás ahora? Porque algo muy padre de platicar y de conocernos y de saber quién eres es que muchas veces el pasado y la historia que traemos detrás es lo que nos tiene en el lugar en el que estamos. Si no por decir que siempre, ¿verdad? Pero a veces puede que no sea así. En mi caso, te platico, yo desde que era muy pequeña siempre fui muy delgadita, muy flaca. De hecho, una de las anécdotas chistosas que cuenta mi mamá y mi papá es que en la primaria, tipo cuando te empiezan a enseñar las partes del cuerpo y llegamos a la parte de las piernas, yo decía que las piernas eran popotes, que el nombre correcto de llamar a las piernas eran popotes. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy flaca, muy delgada. O sea, era de esas niñas súper delgaditas con piernas que literal parecen popotes. Entonces, pues sí, mi familia me decían que tenía popotes, entonces yo aprendí que las piernas se llamaban popotes. Y es una de las primeras anécdotas que cuentan de los primeros años de mi infancia, donde ya te puedes dar cuenta de cómo me relacionaba yo con mi cuerpo, en donde sí siempre sentí que mi cuerpo era un cuerpo sumamente delgado. Aparte que te cuento eso también porque más adelante en mi historia pasó un suceso que a mí me dejó un poco impactada. Y aquí sí te puedo decir que me traumé un poco durante algunos años, porque yo en la primaria, no recuerdo si estaba como en sexto, quinto de primaria, no era como que los primeros años de la primaria, pero tampoco recuerdo si ya iba a pasar a secundaria cuando pasó esto. Yo tenía una mejor amiga y mi mejor amiga, al igual que yo, era una mujer delgada. La diferencia es que ella era una niña delgada que tiene piernas grandes. Pues sí, la típica niña que tiene piernas bonitas, ¿no? Grandes, voluptuosas, con pantorrilla, con más pierna, ¿no? Que no eran piernas así como delgaditas como las mías. Y un muchacho en la primaria me preguntó que por qué yo no tenía pantorrillas. Y yo dije, ¿qué? A ver, espérate, ¿cómo que yo no tengo pantorrillas? O sea, se los juro que esto yo nunca en la vida me lo había cuestionado. O sea, te repito, una niña de primaria, ¿cuántos años tendría? Unos 10 años, ¿no? Ponle tú. No eres consciente realmente de quién eres, no tienes una conciencia todavía plena de lo que es el mundo. Y yo todavía estaba en una etapa donde te pones y ves caricaturas, tipo Phineas y Fer. Chécate estas caricaturas, dime las piernas que tienen estas caricaturas las mujeres. Son piernas que son literal los palitos, igual que los míos, igual que los que yo tenía toda mi vida. Y cuando este muchacho me preguntó así de que tú, ¿por qué no tienes pantorrillas? Yo de que, ¿de qué hablas? Las mujeres no tenemos pantorrillas. Y se los juro que yo en ese momento de mi vida lo recuerdo como si fuera ayer. O sea, yo estaba convencida de que las mujeres no teníamos pantorrillas, de que esa era una parte del cuerpo que tenían los hombres y las mujeres no, las mujeres teníamos dos palitos de piernas. Y él procede a decirme, sí, sí tienen, mira, ella sí tiene. O sea, volteando a ver a mi mejor amiga y yo volteé y vi las piernas de mi mejor amiga y dije, wow, esta mujer sí tiene pantorrillas. Bueno, esta niña que en ese entonces éramos niñas, ¿no? Y esta niña sí tiene pantorrillas, porque yo no. Y te estoy hablando literalmente de niños de 10 años, porque todos en este momento teníamos la misma edad, como 10 11 años, ponle tú que máximo 12 pero yo creo que máximo teníamos 11 años. No era nada, digamos, sexualizado ni nada por el estilo, era una plática casual de cuerpos, de anatomía, de pantorrillas. Y yo me quedé como que con una sensación tan extraña dentro de mí de que por qué no tengo pantorrillas. Y luego posteriormente, yo estaba acostada en mi cama durmiendo, no recuerdo la verdad si pasaron muchos años o meses o días, no sé cuánto tiempo pasaría. Escuché a mis papás discutir mientras yo estaba, tío, acostada en mi cama y estaba ahí de chismosa escuchando lo que decían. Y mi papá estaba como que jugando con mi mamá de que él tenía más pantorrillas que mi mamá y así, ¿sabes? Plática casual también. Pero yo me puse a escuchar y dije, wow, o sea, mi mamá sí tiene que tener pantorrillas entonces, no nada más mi papá. Y
En ese momento de mi vida las pantorrillas entraron en juego, fíjense, entraron en ecuación. Pero vamos a dejarlo estar. En ese momento, a mis 10, 11 años, yo fui consciente de que era una mujer sin pantorrillas, con piernas muy delgadas. Ahora sí, pasemos a la etapa de la secundaria. Siempre fui delgada, pero ¿qué pasó en la secundaria? Que me empecé a desarrollar. Empecé a desarrollarme, empecé a crecer y empecé a subir de peso. Yo la última vez que me había empezado había sido en la primaria y yo había pesado 28 kilos. Yo recuerdo que nos pesaron y que ahí con mis amiguitas de que cuánto pesas y tal, yo había pesado 28 kilos, ¿no? Típicos chequeos como médicos que te hacen y cosas así en las escuelas. Y en la secundaria pasó otra vez, fueron unas enfermeras las que te ponen inyecciones, cositas así, te hacen un chequeo de salud, bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasó? Que yo pesé 48 kilos. 48 kilos, que no es mucho. Yo ahorita, hoy en día, soy consciente de que no era un peso que tú digas, wow, cómo pesaba. No, eran 48 kilos para una niña de 13, 14 años, estaban bien. Pero toma en cuenta la referencia de que la última vez que me había pesado había sido en la primaria. Y yo pesaba 28 kilos. Entonces, de que te digan que pesas 28 a que pesas 48 kilos, hay una gran diferencia. Y sí, como adulto que soy ahorita, digo, es completamente lógico. Cuando pesaba 28 era una niña, cuando pesaba 48 era una adolescente y tenía un peso, digamos, normal. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en mi familia, para este punto, para cuando a mí me dijeron que yo pesaba 48 kilos, ya había empezado, pues algunos miembros de mi familia, ¿no? A decirme que yo estaba gorda. Y yo no estaba gorda, pero sí había ganado más grasa de la que tenía antes porque empecé a crecer, me empezaron a desarrollar mucho los pechos. Yo en esa etapa de mi vida, sí recuerdo tener pechos más grandes de los que tengo ahorita, que aparte también es una etapa donde tú te quieres ver sexy y te pones que relleno y cosas así para que se vea más de lo que realmente tienes. Esa es una realidad, no la voy a negar. Sí hice yo dos, tres cositas ahí que no debía haber hecho para verme más adulto de lo que realmente era, pero creo que es algo normal dentro de la adolescencia, ¿no? Pero sí se había ganado más peso. Y súmale a esto que yo tengo como que algunos problemas a la hora de comunicarme. A lo mejor tú ahorita no lo notas porque estoy platicando con una cámara y no hay nadie aquí, pero sí tengo pues sí, cierta dificultad en hablar con las personas, en expresar mis necesidades, en decir, por ejemplo, me siento mal, estoy enferma, tengo que comprar esto, necesito aquello, se me dificulta. Y cuando yo era más pequeña se me dificultaba todavía más. Ahora que soy un adulto, entiendo que tengo la capacidad de comunicarme por algo y que tengo que hablar y pedir las cosas y es mucho más sencillo para mí la vida. Pero en ese entonces no era tan simple. Entonces yo seguía teniendo mucha ropa de cuando era más pequeña y yo subí de peso, mi panza creció, aumentó, yo ya tenía por ahí unas lonjitas y yo seguía usando los mismos pantalones que cuando era más chiquita. Entonces, ¿qué pasa cuando tú usas pantalones que no son de tu talla? Todas sabemos, se te sale la lonja horrible. O sea, tú puedes estar delgada, pero ponte un pantalón una o dos tallas más abajo del que tienes que usar y se te va a salir la lonja, una cosa impresionante. O sea, te vas a ver súper gorda. Entonces a mí me pasó eso. Yo era una adolescente que tenía pantalones de niña, que estaba subiendo de peso, que su cuerpo estaba cambiando. Me pesaron en la escuela, resulta que yo pesaba 48 kilos. Mis amigas pesaban un poquito menos que yo, entonces para mí sí fue así como que, wow, ¿no? Pues como que sí, estoy muy pesada. Y en mi familia me estaban diciendo de que, es que estás gorda. Y sí fue un choque para mí el enfrentarme como a esta realidad de que mi cuerpo estaba cambiando. Y les voy a ser muy honesta, yo nunca me he sentido una persona fea. Yo nunca me he sentido alguien que se vea al espejo y diga, ay, no, asco, me quiero morir. La verdad es que no. Siempre me he sentido bonita, siempre me he sentido, pues digamos, sexy a partir de los años en los que vas creciendo y te va importando también esta área de tu vida, pero obviamente esto me afectó, fueron comentarios que empezaron a afectarme y sí hubo también por ahí compañeras en la secundaria que empezaron a decirme como que cositas de mi peso. Y repito, yo no era gorda, pero pues son edades donde uno no piensa y dice puras tonterías y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo salí de vacaciones y yo esas vacaciones, yo empecé de que, ¿cómo le hago? Porque siento que tengo que bajar de peso, siento que tengo que bajar de peso. Y yo vi un capítulo de La Rosa de Guadalupe, que La Rosa de Guadalupe todos sabemos que sirve para dar ideas, no para prevenir nada. Lo que hace es darle ideas a los jóvenes de cosas que no tienen que hacer. Y sí, caí en esta típica propaganda de bajar de peso de una manera no adecuada, con trastornos de la conducta alimentaria.
Yo nunca padecí realmente un trastorno de la conducta alimentaria, eso sí es algo que lo tengo que decir. Quise padecerlo, sí, sí quise padecerlo, porque son trastornos que cuando tú estás en la adolescencia, sueles ver estas ideas y como tu cerebro no está bien desarrollado, no tienes un panorama completo, dices, ay, sí, esto está bien padre, así bajo de peso, y quieres como que ponerte a hacer tonterías. Y porque aparte no piensas bien las cosas, ¿saben? Cuando tú estás en la adolescencia, tú no te pones a pensar en, ay, es que si dejo de comer y me enfermo y me internan, voy a tener que pagar el hospital, voy a tener que pagar las medicinas. No, o sea, si te llega a pasar algo es ahora sí que problema de tus papás, ¿no? Son cosas en las que tú ni siquiera piensas y de hecho las etapas en donde este tipo de trastornos de la conducta alimentaria suelen estar más presentes es de los 14 a los 19 años. Entonces, sí, yo caí en esta propaganda, empecé a hacer un librito, a escribir cosas de cómo bajar de peso y tal, pero la realidad es que nunca pude hacerlo, o sea, y nunca fui capaz de dejar de comer, por ejemplo, un día entero, nunca fui capaz de ponerme a vomitar ni cosas por el estilo. Eh, pero mi intención estaba, o sea, lo tengo que decir, tengo que ser honesta, mi intención estaba, ¿por qué? Pues por la inmadurez de que estaba yo en la adolescencia. Entonces te decía, yo en estas vacaciones que en la secundaria nos dan como, creo que eran tipo, no eran 3 meses, era como un mes o 2 meses, creo que eran como 2 meses, pero pues sí, a mí se me hicieron eternas las vacaciones, ¿no? Y yo en esas vacaciones me puse como de que, ok, voy a bajar de peso, voy a hacer esto. Y te digo, nunca llegué a caer realmente en un extremo, pero pues sí empecé a dejar de comer chucherías. O sea, sí dije, ¿sabes qué? Dulces ya no, papitas ya no, paletitas, cositas así ya no. Voy a comer saludable. Eso sí logré hacerlo, logré comer saludable y empecé a hacer ejercicio. Y aquí es donde viene la parte interesante del ejercicio. Yo en el ejercicio sí me metí full, o sea, de lleno. Tenía 14 años, creo, cuando empecé a hacer ejercicio. Y lo que yo empecé a hacer fue salir a correr. Cuando empecé, te digo, estaba de vacaciones, entonces no tenía nada que hacer a lo largo del día. Yo era de esas niñas que se levantaba súper temprano, 7 de la mañana, lavaba trastes, le ayudaba a mi mamá pues a las cosas que tenía que hacer en la casa y me iba a correr. Yo vivía en una colonia muy padre porque estaba en la colonia y justo enseguida en la colonia estaba como tipo un río y montañas donde tú podías ir y deshacer y no había personas que te estuvieran viendo, porque vamos a ser honestos también. A la hora de empezar a hacer ejercicio, algo que te afecta mucho es que haya gente viéndote porque sientes que se van a burlar de ti, sientes que te van a decir cosas y eso no está tan padre. Para esto mi papá es ciclista. Mi papá, cuando era más joven, él fumaba. Luego nació mi hermano y dijo como que, ¿sabes qué? Ya no quiero fumar porque no quiero pasarle este vicio a mi hijo. Y mi papá lo que hizo fue cambiar el cigarro por el ciclismo. Entonces, cuando yo tenía esta edad, mi papá ya era ciclista, le encantaba andar en bici y él ya me había comprado a mí de que una bici padre y todo. Entonces yo empecé primero a salir en bicicleta porque era lo que ya tenía y era lo que yo ya sabía hacer porque yo cuando era más pequeña ya había acompañado de que a mi papá pues sí, a cosas de ciclistas, ¿no? Y lo empecé a hacer ahora, pero yo sola, porque pues era una adolescente, quieres estar sola, y empecé a agarrar la bicicleta y me pasaba horas en la bicicleta haciendo ejercicio. Luego dije, ¿sabes qué? También estaría padre correr. Y cuando yo quise empezar a correr, aquí sí fue el reto, aquí sí me metí de que me topé con pared literal, fue algo así de que dije, wow, siento que mi capacidad pulmonar no sirve porque yo empecé a querer salir a correr de que así nomás como chiva loca, ¿no? De que me puse una pantalonera y salí a correr. Y no podía. O sea, yo intentaba correr y no podía. Era como que me cansaba súper rápido. Podía correr muy poquito, no sabía cómo correr, porque cuando tú empiezas a correr, a veces empiezas de que a correr súper fuerte en lugar de trotar. Y ya con el tiempo, pues fui aprendiendo. Para empezar, me llevé agua. Yo era de que dije, ¿sabes qué? Voy a correr cierta cantidad de tiempo, no me iba por kilómetros ni nada de eso, porque pues, oye, tenía 14 años, que voy a andar sabiendo yo de kilómetros a esa edad. Simplemente decía, voy a correr de aquí a donde está aquel árbol. Y decía, eso y no me importa si me voy a detener a mitad del camino. Y así fue como yo logré hacer el hábito de correr. Yo iba corriendo, me cansaba, me detenía, me ponía a descansar 5 minutos y volvía a correr. Y luego empecé a llevarme agua y me di cuenta que ahí es cuando empecé a rendir. Decía, ok, me canso, tomo agua, mi cuerpo como que se hidrata y puedo seguir corriendo. Y todo esto lo aprendí yo solita, ¿ok? Nunca nadie me lo dijo, nunca lo estudié, entonces a lo mejor te estoy diciendo cosas que no son muy positivas a la hora de correr. No sé, alguien que haya estudiado cosas de running, que nos comente cómo se debe correr adecuadamente, pero yo empecé a hacer eso, también me di cuenta que no me convenía tanto correr como que súper recio, que era mejor como que correr,
digamos, trotando más poquito y logré crear un hábito de correr. Para cuando yo volví a la secundaria, que ya pasó ese periodo de vacaciones donde te digo que yo me agarré de que a comer súper saludable y hacer un montón de ejercicio, yo ya había bajado de peso, porque mi cuerpo siempre ha sido delgado, entonces para mí es muy fácil bajar de peso. Bajar de peso nunca ha sido un problema. Y logré bajar de peso. Eso fue algo que a mí te voy a ser honesta, sí me gustó, me sentí muy bien. Y cuando volví a la secundaria, mis amigas evidentemente me dijeron, oye, bajaste de peso, porque se me notaba de que en los cachetes, y te digo, aparte sí era una distribución de grasa distinta a la que tengo ahorita. Por ejemplo, yo ahorita peso 51 kilos, pero la proporción de mi cuerpo es muy diferente a la que era en ese entonces. En ese entonces mis piernas eran mucho más delgadas que ahorita, eran muy, muy delgaditas. Entonces yo estaba subiendo de peso básicamente de la cintura para arriba. Y todo apuntaba que yo iba a ser una persona con obesidad de cuerpo tipo como de conito. Me imagino que has visto tipo a las personas que tienen piernas muy delgaditas y puedes como literal dividirlas en dos, ¿no? De que abajo, si tú pones una cartulina aquí, abajo piensas que es una persona delgada y de arriba dices, "Guau, esta persona tiene obesidad". Todo apuntaba que yo iba a tener ese tipo de cuerpo. Pero empecé a hacer ejercicio. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, también como te activas más tu cuerpo, puede que tu cuerpo empiece a redireccionar la grasa a otros lados, que es lo que se le conoce como recomposición corporal, que también tu cuerpo empieza a almacenar grasita en otros sitios, empieza a crear musculito y todo eso. En mi caso, la verdad es que no subí mucho que digamos masa muscular, simplemente era una mujer muy delgadita. Me volví, pues sí, muy flaquita, pero no subí mucha masa muscular porque no estaba haciendo yo ejercicio de pesas ni nada por el estilo. Todo el ejercicio que hice fue ejercicio cardiovascular. Y me empezó a gustar mucho el ejercicio. Yo volví a clases, pero ya era de que yo estudiaba en la mañana en ese entonces y me levantaba a las 4:30 de la mañana a correr. Iba a 4:30 de la mañana a correr, yo llegaba de la escuela, me bañaba y me iba a correr otra vez. Y tipo fines de semana de que me iba en la bicicleta y así me la pasaba en esas. Luego ya empecé a incorporar ejercicios en casa cuando entré a la preparatoria, porque en la preparatoria yo entré a clases en el turno de la tarde. Entonces en el turno de la mañana yo estaba sola en la casa, mis papás, mis hermanos, todo el mundo se iba de la casa y yo estaba sola. Entonces ya dentro de esta soledad, te digo, a veces lo que uno le da es vergüenza que lo vean hacer ejercicio. Yo dije, bueno, voy a empezar ahora sí a hacer como a hacer ejercicios de YouTube. Y yo me puse en YouTube a buscar rutinas de que de abdomen, de pierna, de glúteo. Y yo iba a correr todas las mañanas, llegaba a mi casa, ponía mis rutinas de YouTube y me ponía a hacer ejercicio. Cuando cumplí 16 años, yo dije, ¿sabes qué? Ya vamos a dar el paso que sigue aquí. Y el paso que seguía, pues era el gimnasio. Fui a un gimnasio que estaba por ahí cerca con mi mejor amiga. Otra mejor amiga, esta es otra mejor amiga ya de la preparatoria, ya no es la mejor amiga que les había mencionado en la primaria y en la secundaria. Esta ya es otra persona y fuimos juntas al gimnasio por primera vez. Me acuerdo que salimos del gimnasio, gente, muriéndonos de que el gimnasio tenía escaleras. Entonces ya se imaginarán qué pasó. Nosotras estábamos de que casi cayéndonos para poder bajar del gimnasio, era una cosa horrible. Y luego aparte en mi casa, oigan, yo dormía en literas, yo dormía en la parte de arriba. Entonces imagínate con dolor muscular estar subiendo y bajando escaleras. Mi amiga solamente esa vez fui con ella, fuimos las dos juntas y ella, pues sí, obviamente se sintió mal y dijo, sabes que yo no voy a ir ya más. Yo sí seguí yendo y sí hubo este periodo de tiempo en el que yo me obsesioné con el gym. Y digo me obsesioné porque sí siento que era, no mucho, era normal lo que yo hacía de ejercicio, pero sí era como que yo no faltaba nunca. Yo siempre he sido súper responsable y disciplinada, pero sí creo que lo llevé a un extremo porque yo empecé en el gimnasio a los 16. A los 17, 16 más o menos tenía, no recuerdo si ya había cumplido, sí, ya había cumplido 17. A los 17 años, desgraciadamente falleció una persona sumamente importante para mí y yo siempre iba al gimnasio de que en las mañanas y cuando ella falleció fue, o sea, de verdad el día más horrible de mi vida, por mucho. Es la peor experiencia que he tenido en toda mi existencia. Y yo siempre iba al gimnasio en las mañanas. A mí, pues, me dieron la noticia ese día en la mañana y no fui al gimnasio.
Y no sé por qué en mi cerebro pues, de niña de 17 años estúpida, dijo: "Tienes que ir al gimnasio, tienes que ir al gimnasio, no importa que te la estás pasando a la chingada, no importa que esto pasó, tienes que ir al gimnasio, porque eres alguien responsable y tienes que hacer ejercicio". Y pues ahí estaba, oigan, Daniela yendo al gimnasio en la noche. Y creo que fue la primera vez que fui al gimnasio en la noche, porque yo siempre iba en la mañana, pero ese día pues, no pude ir en la mañana por razones obvias. Y fue en la noche, que obviamente fui de oquis, o sea, no hice nada de ejercicio. De hecho, mi entrenador me dijo como que, oye, pues creo que deberías de irte, ¿no? Y no hice nada de ejercicio, solo estuve ahí como que un rato, me entretuve un rato. El ejercicio que hice fue muy poco, muy mínimo, porque no tenía fuerza realmente para hacer ejercicio, me sentía bastante mal emocionalmente. Pero sí, ni siquiera ante esa situación tan complicada, tan difícil y tan inusual, yo dejé de ir al gimnasio. Por eso te digo que sí siento que fue como que de alguna manera una pequeña obsesión que me dio de estar haciendo mucho ejercicio. Y yo hacía ejercicio los 5 días de la semana, iba al gimnasio a hacer ejercicio de fuerza y luego el fin de semana, los 2 días, hacía cardio de que full, porque yo sentía que era súper importante hacer cardio. Y mi cuerpo empezó a cambiar mucho con el gimnasio. Yo soy una persona, te digo, delgadita, entonces sí, muchos compañeros de la preparatoria como que me molestaban y de que, ay, ¿para qué vas al gym si no ves cambios? Pero pues tú sabes que ya sin ropa tú eres capaz de ver los cambios que estás teniendo. Y mi cuerpo sí tuvo muchos cambios. Sí, mi recomposición corporal estuvo súper padre. Yo soy una persona que yo sé que quería ser nutrióloga desde la secundaria, que siempre me ha gustado todo esto. Entonces yo empecé a registrar mis medidas, de esos que te tomas con las cintitas y de que pase ropa. Desde muy pequeña empecé a registrar todo eso, empecé a registrar cuándo pesaba y todo. Yo en esta etapa pesaba siempre como entre 42 a 43 kilos. A veces llegaba a pesar 41, 40 kilos, pero era muy raro. O sea, era muy raro. La verdad, usualmente pesaba como unos 42, 43 kilos. Y sí estaba delgadita, pero ya te digo, mi grasa se acomodaba mejor. Cuando yo entré a la universidad, aquí vino el problema con el ejercicio, que yo realmente estaba teniendo mucha tarea. Y ya fue un punto en el que dije, bueno, cumplo con la universidad o cumplo con el gimnasio, porque ya yo no tenía la libertad de decir, voy a irme en las mañanas a hacer tantas horas de gym. Y en la universidad yo también, no recuerdo si hubo un tiempo en el que iba en la mañana, creo que hubo unos semestres en la mañana y unos semestres en la tarde, pero igual era mucha la carga de tareas que tienes en la universidad, tenía que estudiar mucho para los exámenes ya eran como que más complicados que en la preparatoria, y fue todo, pues sí, todo un show para mí, en donde sí ya empecé a decirle a mi entrenador, ¿sabes qué? Siento que no la voy a armar de estar viniendo todo el tiempo aquí a hacer ejercicio. Y decidí dejar de pagar la inscripción, porque sí noté que ya era a veces de que al mes iba unas 2, 3 veces. Entonces ya sentía que era más lo que yo estaba de que tirando mi dinero a la basura, pero seguía haciendo como que ejercicio en casa, cositas así. Y luego, yo para este punto en el que estaba en la universidad, yo seguía comiendo súper saludable, pero a un nivel no te voy a decir extremo porque nunca me he ido por un punto de la salud extrema de que pan de masa madre y cosas así. La verdad no, nunca me he metido tanto así de lleno de que, y esto tiene gluten y estos tiene alérgenos y a ver qué edulcorantes tienen. Porque ya es que a veces hay gente que ya exagera demasiado de que a buscarle el pero a todo y está hasta viendo a ver qué fruta les conviene más porque no, no comas uvas porque las uvas tienen esto. Nunca he sido así de exagerada, la verdad. Pero sí era una persona que nunca tomaba Coca-Cola, nunca comía dulces, nunca comía papitas, literalmente nada de eso. Para mí eso estaba prohibido. Pero en este tiempo de mi vida, ya en la universidad, tipo 19, 18 años, conocí a un muchacho. Y este muchacho pues se hizo mi novio y a él sí le gustaba comer muchas de estas cosas. Yo anterior a él pues ya había tenido parejas, pero eran parejas como que más fitness, tipo como yo, ¿no? De que vamos a comer atún. Y este muchacho fue más de que vamos por unas papas, por unas sodas, por unas galletas. Y la verdad yo nunca como que intenté frenar esa situación porque cuando estás conociendo a alguien a veces intentas estar de queda bien. O al menos yo sí soy así, muy de que si alguien me gusta estar ahí de queda bien, de que, ay, sí, me gusta mucho eso. Aunque la wea de que jamás había yo, tenido esos hábitos, ¿no? Y él también, pues, era una persona que tomaba alcohol, cosas así. El alcohol sí es algo que nunca me ha interesado, güey, o sea, ni el alcohol ni las drogas. Yo nunca me he drogado, nunca he tomado alcohol. O sea, bueno, ahorita sí he tomado alcohol, sí lo he probado,
pero nunca de que, ay, me voy a tomar una cerveza yo sola y voy a hacer acá de que, me voy a drogar, cosas así, jamás. Las drogas sí para nada, nunca ni siquiera las he llegado a probar. Y el alcohol sí lo he llegado a probar, pero no me gusta. Nunca me ha gustado. La sensación que me da en el cuerpo no me hace sentir segura, no me agrada, entonces sí, eso sí, nunca lo he hecho. Pero sí, como tipo 19 años, ya fue que yo empecé otra vez a comer chucherías. Y esto fue muy raro para mí, fíjense también, porque les voy a ser honesta, yo antes de esta etapa, como que yo sentía que los dulces eran para los niños. Yo cuando la gente hablaba de comer paletas, papitas, gansitos, cositas así, yo sentía más que eso era como que algo que estaba dirigido a los niños. No sé por qué, porque ahorita de adulto digo, güey, los niños no deberían de estar comiendo chucherías. Evidentemente eso no está hecho para niños. Pero en ese entonces, no sé, como que yo lo relacionaba más así con infancias de que te gusta comer dulces, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a descuidar esta parte de mi vida. Y luego vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, ahí sí se descuidó todo porque yo estudiaba nutrición. Entonces, al final del día, aunque no estuviera haciendo ejercicio, como que intentaba de vez en cuando ir, de vez en cuando trataba de volver al gym, de comer saludable. Pero vino la pandemia, entonces yo dejé de ir a clases y yo terminé mi universidad en línea. La universidad en la que yo estaba se hizo su plataforma en línea, dijo, ¿saben qué? No podemos seguir teniendo a toda esta gente parada, hay que seguir estudiando. Entonces, sí, yo creo que hice como un semestre en línea, no me acuerdo bien, creo que sí, creo que fue nada más como un semestre, porque cuando pasó lo de la pandemia, yo ya tenía mucho tiempo en la universidad, entonces creo que sí fue como que un semestre nada más en línea, pero sí, fue ahí donde fue como que valió todo. Empecé a trabajar. A mí me gustó mucho trabajar. Yo dije, wow, no puede ser que me paguen por venir aquí a prestarles mi tiempo. Y fue algo muy padre. Pero pues empecé a trabajar, luego empecé también a estudiar inglés, entonces yo trabajaba en las tardes, iba a clases de inglés en la mañana también tenía que tomar las clases de la universidad, hacer tareas, toda la carga que sigue teniendo la universidad. Entonces sí, ahí sí ya perdí por completo el hilo. Perdí, no te voy a decir que el avance que llevaba, porque el avance nunca lo pierdes, ¿eh? La memoria muscular existe y está súper padre porque aunque tú dejes de hacer ejercicio por mucho tiempo, cuando tú vuelves otra vez a hacer ejercicio, como que algo se activa en ti que otra vez lo recuperas súper rápido. Pero hay algo que yo sí no he podido recuperar, que es el correr al aire libre. Yo he intentado mucho a lo largo de mi vida volver a recuperar el correr al aire libre y no he podido, porque yo empiezo a correr y me pasa que todo está súper bien, voy recuperando el ritmo y luego me empiezan a doler los tobillos o me empiezan a doler las piernas. También me pasó que en una ocasión, no recuerdo exactamente los años, pero creo que sí fue como tipo 19, 20, que yo en el gimnasio estaba haciendo sentadillas en barra libre y sentí como que me lastimé tipo en la entrepierna y algo ahí se desfasó, algo ahí se movió y sí me ha pasado también que cuando intento volver a correr, esa misma parte que te digo que me dolió cuando estaba haciendo la sentadilla, me duele cuando vuelvo a iniciar a correr. Entonces, ahorita también ya por la edad y todo, digo, bueno, que no estoy vieja, ¿verdad? O sea, tengo 26 ahorita, pero de todas formas ya tiene uno que cuidarse más, ya no es tan simple. Em, He decidido correr de que pues sí, en las caminadoras así del gym, que lo que tienen las caminadoras es que amortiguan mucho más el hecho de que tú estés corriendo y te previenen de lesiones. Entonces, sí, si tu cuerpo te está diciendo como que, oye, si haces esto, te vas a lesionar, algo está pasando aquí y no quieres ir al médico como yo, porque también puedes hacer la opción de que es lo más adecuado que tú vayas al médico, hagas radiografías, hagas los estudios adecuados y veas bien qué es lo que está pasando. Yo la verdad no quiero hacer esa inversión monetaria, entonces prefiero simplemente pues cuidarme, evitando hacer este tipo de ejercicios que sé que pueden llegar a lastimarme. Entonces sí, me he ido más por esa rama. También ahorita, algo que empecé a hacer, vegan, que me gustó mucho y está muy padre. No sé, bueno, me imagino que sí, ya han visto estos videos o a lo mejor en sus gimnasios hay estas máquinas que son como escaleras, que tú te subes y es tipo como una caminadora de que van subiendo las escaleras. Esa máquina está súper padre y es algo que ahorita como cardio lo tengo así de que me encanta. 30 minutos en esa cosa, una hora, Dios mío, te cansas horrible. Yo la primera vez que me subí ahí, yo dije de que, ay, sí, está súper fácil, duré 3 minutos, gente, duré 3 minutos ahí porque está horrible, es una maquinita que les recomiendo mucho para hacer cardio, está muy padre, se nota el trabajo en las piernas, te cansas un montón
Y les recomiendo, eso sí, hacerla sin agarrarse, porque yo noté una diferencia tremenda, oigan. Yo empecé primero a correr de que agarrándome así de, pues, de los barandales que tiene la máquina. Y estaba en el gimnasio y yo volteé y había un muchacho ahí de que tenía en la máquina que ya tenía 30 minutos ahí, pero el muchacho estaba así, literal así de que volteando para el frente, con la espalda súper recta y sin agarrarse de nada. Y yo dije, bueno, este muchacho claramente tiene mejor cuerpo que yo, vamos a hacerlo igual que él. La típica de que están copiando ejercicios. Y lo hice como lo estaba haciendo él y no se imaginan la diferencia. O sea, de verdad es una diferencia enorme el hacer ese ejercicio así, sin agarrarte, sin soporte, sin ayuda, con la espalda bien derechita, que estarlo haciendo así de que me muero. O sea, que, créanme. Entonces, sí, a veces pues hay que hacer las cosas bien. Recuerden, yo soy nutrióloga, no soy licenciada en educación física. Esto es mi experiencia personal. Pero sí, es el ejercicio que me gusta ahorita para cardio. También ya volví otra vez a ir al gimnasio, estoy intentando hacer pesas, pero ahora estoy intentando hacer menos repeticiones por serie porque mi cuerpo es un cuerpo que no está muy acostumbrado a hacer músculo. Yo tengo selectividad alimentaria. ¿Qué es la selectividad alimentaria? Es cuando tu cuerpo rechaza ciertas texturas. En mi caso particular, mi cuerpo desde muy pequeña no comía carne. De hecho, yo durante mucho tiempo dije de que, ay, yo soy vegetariana porque no comía carne. Ahorita ya como carne y empecé a incluir diferentes alimentos porque empecé a trabajar en las texturas para que me gustaran y para poder procesarlos y no vomitar ni nada de eso, porque sí hay texturas que yo de plano no las tolero, yo siento que me muero si me obligan a comer eso. Entonces, todavía sigo teniendo un repertorio de comida, la verdad, muy pequeño. Sí soy de que mala para comer. Intento comer saludable lo más que puedo, pero pues sí tengo este problema que es algo pues neurológico, que es difícil luchar contra él. Entonces intento como que adaptarme, adaptar mis comidas, aprender a conocerme para hacerlo de la manera más saludable posible. Pero pues sí, a raíz de este problema que tengo de selectividad alimentaria, desde muy pequeña he consumido comidas con muy poca proteína. Entonces también eso ha afectado en mi producción de músculo. También eso ha afectado pues a que no sea una persona con una gran cantidad de masa muscular. De hecho, ahorita aunque tú me ves delgadita y digas, ay, pues tiene, no sé, piernas delgadas. El 40% de mis piernas es de grasa, gente. Y esto es algo bien triste que yo estoy intentando solucionar. Créanme que sí, estoy trabajando mucho en eso. Porque hay veces que tú cuando vas al nutriólogo o tu entrenador te dice, ah, ya subiste de peso, qué padre. Pero yo tengo una báscula que sí está carita, la verdad, pero es una báscula por bioimpedancia. ¿Y qué hace? Que esta báscula te dice exactamente de qué estás subiendo de peso y qué porcentaje tienes, ¿no? Yo ahorita sí traigo un porcentaje de grasa alto para mi cuerpo porque soy chiquita, mido unos 50, bueno, unos 54 más o menos. Y sí tengo, creo que 33% de grasa total corporal. Lo ideal sería que tuviera como unos 24. Y de grasa visceral estoy súper bien porque tengo 3, pero lo ideal para mí, en mi opinión, ¿verdad? Como profesional, como nutrióloga, lo ideal sería tener 2 puntos de grasa visceral. Pero ¿cuál es el problema? Que yo ahorita siento que estoy delgadita. No delgadita que tú digas, ay, flaca, ¿no? Pero siento que me veo bien, siento que la proporción de mis piernas, de mis glúteos, de mis pechos están bien. Obviamente a mí me gustaría tener una cintura mucho más pequeña. Si yo tuviera ahorita el dinero, créeme que yo ya iba y me hacía una lipoescultura, de que cinturita, cinturita breve, pero pues al final del día no lo tengo. No lo tengo, hay que ser naturales todavía. Y pues sí, me gusta el tamaño de mis glúteos y me gusta el tamaño de mis pechos y eso se va a ver afectado si yo bajo mi porcentaje de grasa. Entonces por eso estoy tratando de ir al gimnasio para ir reemplazando poco a poco la grasa por músculo y espero en un futuro tener un cuerpo que no tenga tanta grasa. Que ojo, también como soy mujer y quiero tener hijos en un futuro, no lo veo tan perjudicial el porcentaje de grasa que tengo. De hecho, no lo veo perjudicial. Siento que sería malo si no estuviera cuidándome de no ir a aumentar más grasa, pero sí es algo que estoy trabajando en mantener ese porcentaje. Que de hecho, yo al contrario de decir me preocupa subir de peso, me preocupa más bien como que bajarlo. Porque te digo, mis piernas ahorita me gusta cómo se ven, me siento bien, me siento pues linda, sexy, ¿no? Como lo quieras decir, con el tamaño de mis piernas, pero el 40% de ellas es grasa. Y lo sé porque pues mi peso y la báscula me dice
tienes tantos kilos de músculo y es tanto el porcentaje de grasa que tienes. Entonces, no quiero como que ir a adelgazar mucho porque no quiero que pues sí, que mis glúteos se pierdan, que lo poco que tengo de pierna se pierda. Entonces, pues sí, en este momento de mi vida prefiero que eso sea grasa, que simplemente no exista. Pero sí estoy trabajando para eventualmente que sea más músculo que grasa, ¿no? No me rindo, no me rindo, gente. Yo sigo intentándolo. De verdad, chicas, a veces el cuerpo no reacciona como quisiéramos. A veces nosotras quisiéramos de que ir al gym y a los 2 días estar súper guapas, pero a veces no funciona así. A veces toca batallar, a veces toca enfrentarnos a un montón de problemas. Todos sabemos que para ganar músculo necesitas consumir mucha proteína. A mí eso se me hace muy difícil tanto por la selectividad alimentaria como porque naturalmente no como tanto. Sí he intentado llevar dietas donde tengas un montón de proteína, pero termino con unas ganas de vomitar horribles. em, y también me ha pasado que cuando sí logro como que comer mucho, subo de peso. Y si tú vas con algún entrenador deportivo genérico que te pone a comer un montón y subes 2 kilos y te va a decir, ay, subiste músculo, pero te repito, yo hago mi propia evaluación nutricional, yo tengo mi báscula, yo checo realmente de que estoy subiendo de peso y no estoy subiendo de peso músculo, subo de peso grasa. Entonces también por eso intento no ponerme a comer tanto, porque sí tengo que mantener como que eso nivelado. Entonces concluimos en eso, en que lo estoy intentando, estoy tratando de ser mejor cada día. Te invito a que tú también lo intentes, a que no te rindas, a que trates de seguir haciendo ejercicio. Sí, sí hay un punto en el que tú realmente disfrutas el ejercicio, yo lo he vivido, yo he tenido épocas de mi vida donde mi cuerpo me pide hacer ejercicio porque ya estás acostumbrado. Es difícil cuando los primeros días, cuando no tienes una rutina, cuando vas al gimnasio en tus horas libres en lugar de tener un espacio especial para hacer ejercicio. Pero cuando logras acomodar una rutina de ejercicios a tu vida, cuando logras acomodar una alimentación saludable a tu vida, entonces empiezas a disfrutarlo, empieza a gustarte y cuando empiezas a ver resultados, también te empieza a gustar. Porque créeme que yo soy una persona que a lo mejor mucha gente desde fuera puede decir, ella nunca ha tenido resultados en el gym, pero créeme, si yo no hubiera ido al gimnasio, mis piernas no serían lo que son ahora. Aunque yo te diga, ay, es mucha grasa la que tengo en las piernas, si yo no hubiera ido al gimnasio, mi cuerpo no hubiese hecho esa parte de recomposición corporal en donde empiezas a ganar a ganar tanto masa muscular como grasa de zonas distintas a las que ibas a lograr hacerlo en un inicio. Entonces, el cuerpo que yo tengo ahorita, te digo, son 51 kilos, no son 52, son 51. Y el peso que tenía en la secundaria, el más alto que llegué a tener fueron 48 kilos y la composición de mi cuerpo es sumamente diferente. Pese a que hoy en día sí uso pantalones de mi talla, de todas formas, pues yo, si algo sí había en mi casa, no había básculas, pero sí había cintitas de medir porque a mi mamá le gustaba mucho coser. Y las medidas de mi cuerpo son muy diferentes. Mi cuerpo hoy en día es un cuerpo mucho más atractivo, mucho más bonito, que también claramente tiene que ver la edad, ¿verdad? Que ahora soy una mujer, ya no soy una adolescente. Pero sí, créeme, el ejercicio influye, siempre influye. Tú no te rindas, sigue intentándolo. A veces es difícil, es complicado y son procesos que a veces incluso psicológicamente nos pueden llegar a afectar bastante, pero una buena alimentación, hacer ejercicio adecuadamente, te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo. Esta es mi experiencia, platícame la tuya, cómo te ha ido con el ejercicio, con la alimentación, cuál es el proceso que has llevado a lo largo de los años. Ahorita a tu edad, en el momento en el que estás actualmente, ¿ya lograste los objetivos que tenías o estos se retrocedieron? Porque les voy a ser honesta, yo hubo un tiempo en mi vida, como tipo 19 20 que les digo, antes de dejar de ir al gimnasio, donde mi cuerpo estaba, yo sentía 10 de 10. Yo sentía que estaba en mi tope, que decía, wow, me encanta el cuerpo que tengo ahorita, pero pues por razones estudiantiles ahora sí que tuve que dejar de asistir tanto al gimnasio y ahorita pues es más de cuestiones personales, pretextos que se saca uno de donde sea para no hacer lo que tiene que hacer, pero es parte de la vida, es parte de la vida, fíjense, el fracasar, el volver a empezar,
Y a veces no es ni siquiera el fracasar, simplemente son experiencias que tenemos que ir viviendo. La vida no es lineal, la vida es una montaña rusa, a veces estás arriba, otras abajo, y hay que disfrutar todos los procesos, hay que disfrutar todos los momentos en los que nos encontramos. Acercarnos a los profesionales adecuados nos va a ayudar muchísimo a tener un mejor avance. Yo por lo mismo decidí estudiar nutrición porque noté que era algo que me gustaba mucho y dije, quiero aprender a hacerlo yo misma. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, la verdad es que sí me han ayudado profesionales, sí me han ayudado entrenadores. También en una ocasión, en varias ocasiones, creo que en 2 ocasiones también he llegado a pedir ayuda externa a otros nutriólogos, porque a veces pasa que psicológicamente, al menos a mí me pasa, que como yo me hago los planes y es gratis, digo: "Ah, no pasa nada si no los hago". Y ya cuando pago, ya cuando suelto dinero, digo: "Dios mío, yo no voy a tirar ni un solo peso a la basura, yo voy a hacer esta dieta tal y como dice aquí, porque si algo hago yo es ahorrar, no tirar dinero a la basura, gente". Entonces, intenta acercarte a los profesionales adecuados, ve a un gimnasio padre que tenga las máquinas bien cuidadas, en buen estado y que tengan entrenadores que te puedan ayudar, que eviten que te vayas a ir a lesionar. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, coméntame, suscríbete, dale like, checa mis otras redes sociales y todo lo que gustes hacer para apoyarme, la verdad me va a ayudar muchísimo porque pues voy empezando. Ya tengo 100 seguidores en el canal y estoy muy contenta porque este es el primer video largo que voy a subir ya con 100 seguidores y estoy muy feliz, estoy muy contenta. También fíjense que ya tenía años, literalmente años, como desde el 2016, yo diciendo de que voy a hacer un blog. De hecho, en el 2016 yo sí tenía de que un blog de comida saludable y así. Y luego lo borré porque me dio vergüenza, pero sí, ya tenía años queriendo hacer esto y por fin lo estoy haciendo, me estoy animando y estoy muy feliz y muy contenta con lo que he logrado. Gracias por estar aquí, te quiero mucho y que tengas un bonito día.